Saludos, Chuleado RD. Buscando llevar cosas de calidad, hemos decidido compartirle el conocimiento de una persona que consideramos como un conocedor de la vida y de lo bueno de ella. Un maestro, aprendiz, serviviente, el señor Francis Ramos. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, doctor. Chocolatico Hershey. Aquí ustedes saben que estoy con los tiratiros de la calle J, ¿sí o no? Que no son fáciles a ninguno. Detrás de cámara tenemos, detrás de cámara está el menor que no se ve. Aprendiendo del maestro. El menor nunca quiere salir, Bueno, él sabrá, las estrellas se reservan. La parte técnica de soporte. No, y las estrellas se reservan siempre para el remate final. Sí. Entonces, profesor, cuéntenos un poquito sobre su background. ¿Quién es Francis? De su título, logros personales. Bueno, Francis es un dominicano que le tocó irse de aquí de su país muy de niño. Circunstancias que ahorita explicaremos algunos temas sobre estos asuntos. Y que le tocó vivir pues fuera de su país pues la mayor parte de mi adultez. Y regresé ahora unos 10 años más o menos a vivir fijamente, aunque nunca perdí el contacto con la República. Y claro, y me dediqué pues, lo que más me he dedicado en mi vida es estudiar, esa es la verdad. Y es lo que más yo le he echado página para la izquierda, porque tuve un hogar con dos padres que fueron intelectuales, grandes lectores, y a nosotros nos iniciaron desde temprano en la lectura, y por ahí derecho pues en el camino del conocimiento, en el camino de aprender, y hasta hoy yo sigo estudiando. Nunca he dejado de estudiar. Ya te digo, más de 4 carreras universitarias, más de 100 títulos técnicos y vivir una vida que he vivido muy intensamente a lo largo y ancho, literalmente a lo largo y ancho del mundo. Desde niño, señor Francis, ¿cómo aceptó usted ese cambio de ir de un lugar, de un país a otro, siendo tan joven? ¿Y cómo fue su experiencia? ¿Vivió, creció disfrutando como un niño o tuvo grandes dificultades en la adolescencia? Te digo, a ver, mira, el niño tiene la capacidad mágica de adaptarse a todos los ambientes, porque los niños literalmente son plásticos, es decir, no plásticos se van moldeando de parábola, sino que son muy moldeables. Son como una esponja, los psicólogos les gusta el término. Y además los niños, contrario a lo que mucha gente cree, los niños aceptan las situaciones si tú se las explicas. Mira, está pasando esto, y hay que hacer aquello. Si usted trata al niño como nos pasa cuando queremos superprotegerlo y le oculta las cosas o se las acomoda demasiado, entonces el niño nunca se hace cargo de la situación. Pero cuando se las explica, los niños asumen su rol. Y finalmente lo va viviendo como niño, que un niño siempre se va a divertir, un niño siempre tiene su fantasía con él y va a vivir. Y al mismo tiempo va quedando marcado para toda tu vida, sobre todo si son eventos dramáticos, ¿no? Y no hay evento dramático más grande que pueda vivir un ser humano que el del desarraigo, sin perder lo que tu esencia, de lo que tú eres, tu barrio, la manera en que hablan tus amiguitos. Ese desarraigo es durísimo. Al final la gente termina como por no admitirlo. Y cuando ese desarraigo entonces encima se multiplica muchas veces, porque tienes que desarraigarte de aquí y otra vez de acá y otra vez de acá, te va pegando. Claro, te va endureciendo también. A usted le va una frase que a mí me gusta mucho, que es en inglés, es learn to disengage. Sí, así mismo es aprenderlo, como diríamos, desaprender para volver a aprender. Exacto. Y esa ha sido mi vida, ¿viste? Yo tenía toda mi vida que borrar el soporte magnético, volver a grabar otra vez y volver a grabar otra vez. Yo le llamo a eso empezar de cero. ¿Cómo renace? Como un reborn, así mismo es. A mí me ha tocado literalmente volver a empezar de cero. Cuando digo de cero es cuando usted se quedó sin nada. Sí, de nada, ¿ok? Por lo menos de 8 o 9 veces. Si alguien puede hablarte a ti de emprendedurismo, esa palabra que está tan de moda, es este que está aquí hablando contigo. Porque entonces, me ha tocado empezar todo el tiempo de cero otra vez. Francis, usted básicamente es una persona que no ha recibido ñoñería en la vida. Usted no lo ha ñoñado ni de chiquito. Sí, a ver, tuve una familia muy amorosa, sobre todo de parte de mi madre y mi tía fueron dos personas muy amorosas, pero un amor de eso muy tierno, que era un amor que tenía que ver con ese contexto social en el que yo vivía de niño aquí en República Dominicana. Entonces en ese sentido a mí me sobró amor. Y me pasó como a muchísima gente que le tocó criarse solo con su madre. Y esa madre fue madre, padre, consejero, de todo. Pero era una madre dominicana.
Dominicana. Ay, ay, ay. Que te ponía el dron de la chancleta, te lo ponía aquí. Sí. En 0,5 segundos te ponían el dron acá. Exacto. Que fue el mejor psicólogo y el mejor entrenador del Que mundo. como decimos los dominicanos, las madres dominicanas no cogen Ya, esa. no cogen ese y un, No par, cogen y un par de pecosas a tiempo enmendan Sí. muchos errores para el futuro. Así es. Y yo tristemente yo creo en eso, ¿ok? Ujú. A los muchachos hay que educarlos, ¿ok? Entonces, Francis, básicamente tú has estado en muchos lugares, has tenido mucho comienzo. A la gente le gusta mucho contar lo ajeno, el dinero, los lugares que visitan. Cuéntanos, ¿cuántos países, o si se puede decir, cuántos continentes tú has visitado? Bueno, si hablamos del continente, pues he visitado 4 continentes, ¿verdad? Ay, ay, ay. Norteamérica, Sudamérica, Europa y África, ¿ok? Ujú. Y si hablamos de países, pues son muchos países, ¿sí? No sé qué Dame 5 nada más, papá, déjatelo corto. bueno, así de, si lo hago de manera, ¿qué te digo? A ver, pues, Lo más obviamente, importante para ti, lo que más te marcaron. ¿qué más marcaron? Bueno, evidentemente Estados Unidos, Ajá. Francia, Ay, ay, ay. Alemania, eso es un país que es para contar aparte. Sí, sí. Si las anécdotas sobre Alemania son aparte, mío. Exacto. Alemania, igual que las de Francia también, España, Italia, que son países realmente que te marcan para toda tu vida. Austria. De todos esos Son países. partidos y acá en Sudamérica, pues Colombia, Panamá, ¿verdad? Que son países que también son nuestros, y son muy, muy, muy interesantes. Y obviamente, pues Cuba, ¿no? Donde yo hice toda mi niñez y mi juventud se desarrolló pues, en Cuba, ¿no? Aunque me tocó vivir alternativamente en Cuba y fuera de Cuba, ¿verdad? En Argentina, en España, en México, pero obviamente Cuba. De esos países a los que usted fue, que fueron muchas culturas diferentes, Sí, sí, o sea sí. que el latino es un sabor y una cosa donde sea. ¿Cuál fue ese país que usted fue y se encontró con una cultura totalmente diferente a lo que usted creía o lo que ha vivido, cosas que le marcaron que usted dice, wow, qué extraño es esto? Bueno, es muy extraño el caso de Alemania. El caso de Alemania es muy particular porque tenemos todo un referente de Alemania de la Segunda Guerra Mundial, Hitler, el fascismo, el asesinato de los judíos. Y hay como una, quizás ya ahora no tanto, pero en el momento que yo comencé a visitar Alemania, que la visité varias veces, años 90, 91, había acabado de caer el muro de Berlín, ¿ok? En ese momento, pues todavía había una cultura mundial, ¿no? Como de rechazo. Y nos parecía que los alemanes eran xenófobos, racistas, mala clase, gente como que desagradable, ¿no? Y para mí fue muy chocante y muy agradable encontrarme en Alemania, y particularmente en la Alemania profunda, si no en Berlín, no en Múnich, ni en Frankfurt, las grandes ciudades, ni en Düsseldorf, no. En la Alemania profunda que a mí me tocó es el Valle del Weser. El Valle del Weser es el valle donde se desarrollan todas las historietas que nosotros conocemos de los hermanos Grimm. Se desarrollan en un valle que tiene 300 kilómetros de radio. ¿Okay? Y tal. Oye, conocer ese pueblo maravilloso, extraordinario, súper educado, decentísimo, amante de la paz como ningún otro pueblo en el mundo entero. Y para nada xenófobo ni racista, esa gente no practican eso de ninguna manera. Y fue muy chocante, pero en positivo, ¿entiendes? En positivo. Me chocó mucho en positivo. Usted tenía el concepto de lo que usted escucha. Muchas veces la persona tiene De lo que escucha y sobre todo, en mi caso, de lo que lees. Están predispuestos. De lo que lees, ¿ok? Porque le crean una visión a uno. Sí, te van Uno va montando. viajando con una visión y cuando llega se encuentra con eso que para bien o mal es algo chocante. Sí que te choca. Ese es el problema de la comunicación. A veces la comunicación hace un trabajo mal en que venden cosas que no son como ellos la venden. No, y y depende también de quién pague la comunicación, ¿sabes? Y el hecho de que hay una cosa que no podemos negar, las tendencias. El mundo se mueve por tendencias. Exacto. Entonces, cuando la tendencia arranca para una dirección, pues muchísima gente sigue la tendencia y reproduce esa manera de comunicar. Y ahí mismo se crean los estereotipos, los prejuicios. Y eso me pasó a mí en el caso particular. Y que en ese tiempo el mundo estaba dividido en dos bandos, ¿no? Exactamente. Y el hecho de apoyaban a Estados Unidos, la división de la Guerra Fría también provocó Los mucho soviéticos. maniqueísmo y provocó mucho estereotipar al enemigo. Exacto. Sí.
cada una de las partes se estereotiparon unos a los otros. Y cada quien defendía lo suyo. Claro, y entonces dentro de toda esa marabunda política, psicológica, incluso pudiéramos decir, pues estaba ese fenómeno de tú no conocer bien algunas cosas, y a mí en particular me pasó con Alemania y quedé literalmente pues... un paréntesis, porque está hablando de cosas que son del 90, el muro de Berlín, ¿qué año fue que se cayó? 89. 89, o sea, la mayoría de que quizás sigue el canal no estaba vivo, no sabe de esa época. Sí, bueno, era un momento en el que el mundo estaba dividido en dos grandes bloques, lo que se llama... Sí, pero bueno, porque lo estamos poniendo a investigar a los que no conocían. Si algunos no conocían, es bueno Bueno, ese periodo de la historia se llamó la Guerra Fría. Fue el que le sucedió a la Segunda Guerra Mundial, a la caída del imperio fascista alemán en 1945. Pues el mundo se dividió en dos grandes bloques de los vencedores. Por un lado, Estados Unidos y los países libres, las democracias libres occidentales, y por el otro lado, sí, capitalismo y democracias libres, ¿ok? Y libre mercado. Y por el otro lado, pues el mundo del comunismo, el imperio soviético, que lo calificaron muy bien calificado, con todo su lastre de esclavitud, su lastre de desgracias y algunos aportes que hicieron al concierto humano, pero que al final sus errores, sobre todo en lo que tiene que ver con el tratamiento de ser humano, fueron tan grotescos y tan bárbaros que ninguna sombra de positividad quedó del lado del bloque comunista. Entonces el mundo estaba dividido, el mundo entero, en ambos bloques, y a eso se le llamó la Guerra Fría, porque no había un choque caliente, sino que había una amenaza permanente de autodestrucción con amenazas atómicas. Eso duró desde el 1947, cuando el señor Winston Churchill, que era primer ministro inglés, pronuncia un discurso con el que ya califica el bloque comunista de el telón de acero, hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Algo como lo que él dice del estima que se le tenía a los alemanes es lo que se tiene hoy en día con los musulmanes. Ya después del 2000, la Torre Gemela, que hay un miedo que los musulmanes tiran bombas, que hacen esto, que hacen aquello. Básicamente era un poquito una comparación de lo que sí, se puede comparar. Hay una especie de paralelismo entre ambas situaciones. Exacto. Y lo único malo es que en ambas situaciones, lo que se está comentando sobre estos temas, no es completamente errado, porque realmente el problema del islamismo es que es una ideología, es más que una religión, es una ideología que no admite competencia ni admite que hay otro, no admite a los otros. Exacto. Es solamente lo de ellos. Y es una ideología realmente con la que hay que tener cuidado. Y entre ellos mismos se están matando porque los chiitas no se llevan con los sunitas, ¿no? Tienen su guerra interna, pero al final ellos consideran que el resto del mundo es infiel. Exacto. Entonces, en ese sentido, es una ideología de cuidado, ¿ok? Señora, a mí me gusta mucho el tema de política, pero yo sé que quizás el canal no está quizás 100% ready para eso. Pero si hay, aunque sea 10 personas que quieran un tema más a fondo, me pueden comentar sobre qué les gustaría que habláramos con Francis, el profesor Francis acá, de ideología política, política general, actual, política anterior. Porque ahora mismo el comunismo no es lo mismo que era hace 30 años. Aunque está vivo y causando daño. Está vivo, es pero... un tema que posteriormente se puede hablar con detenimiento. Y es bueno que los jóvenes conozcan este tema, porque este es un tema que en el mundo entero los jóvenes están siendo adoctrinados en la ideología socialista. Exacto. Todas las universidades, ustedes están en la universidad, todos tus profesores de ciencias sociales te hablan de lo lindo y lo bonito que es el socialismo. Sí. ¿Okay? Y esto es un tema que hay que tratar con los jóvenes para abrirles los ojos, porque ese es un peligro que no ha muerto. ¿Okay? Sí, pero actualmente en la actualidad vivimos en un mundo que ya no hay economía cerrada, o sea, todas son abiertas o semiabiertas, tienen algún tipo de apertura con el mundo. Pero como les digo, si quieren un tema más a fondo sobre esto, 10 comentarios, que ven política, pongan el tema que a usted le interesaría. Ese hombre, como ya dijo, tiene 4 licenciaturas, ingeniería, doctorado, o sea, ya no sabemos ni cómo llamarlo, decimos el profesor. Y no el de la casa de papel. Un maestro total en cualquier tema, el hombre duro. Entonces ustedes ponen ahí su comentario y nosotros estaríamos haciéndole un conversatorio, porque no podemos entrevistarlo, no hay fuerza para eso, o sea, no nos consideramos lo suficientemente capaces para hacer una entrevista. Aquí estamos aprendiendo, si se fijan, estamos un poco callados, escuchándolo. La sí, yo me he parado porque
grabando conocimiento. La cátedra Sí, hay muchos magistral, temas, sí. muchos temas interesantes, creo que te he comentado, y puede ser de interés para tus suscriptores. Por ejemplo, el tema del Bitcoin y del blockchain, Exacto. que también tiene cantidad de gente a favor y cantidad de detractores. Pero tengo la impresión que ha sido explicado de manera como muy poco práctica, que la gente comprenda qué significa esto, porque el blockchain, que es la tecnología del Bitcoin, es un cambio de paradigma total en la tecnología y en el modo en el que vamos a ver el futuro. ¿Y tú sabes qué yo creo? Y es un golpe además que viene inevitable, que no hay que lo Sí, pare. sí, sí. Y eso hay que explicarlo y debemos hablar de eso, ¿ok? Nosotros En estamos algún viviendo en momento, un proceso. si a ustedes les interesa, ¿no? El mundo de la tecnología está viviendo en un proceso. Desde los tiempos de antes, cuando no se usaba, que había poco conocimiento, a los que ya sí conocen de la materia. Entonces, vamos por un medio. Todavía hay mucha gente que siempre van a ir en contra y no van a creer en el proyecto, en esos proyectos, lo que son los bitcoins. Bueno, es que es la historia de la tecnología. Pero ya hay ningún muchos avance que sí le técnico, está dando resultados. ningún avance científico ha sido aceptado graciosamente por la sociedad. Se ha ido imponiendo en la realidad Ahí de viene su, la teoría de conspiración, utilidad. Y, No, y se mezcla la teoría de la conspiración. la Ahí mala es comunicación, a los interesante. gobiernos no les interesa. A los gobiernos no les interesa para nada esa tecnología del blockchain y del bitcoin, y por eso hay que explicarla. Porque las regulaciones que ellos tienen se las quitan un poquito. Pero eso es otro tema. Que Ese es otro tema, ese es otro tema. Si quieren Bitcoin, quieren política, póngalo ahí en la caja de comentarios con muchísimo gusto. Grabamos un video para Ahora, Francis ya mencionó que es una persona que ha viajado mucho, una persona que tiene mucha experiencia. Este canal, sus inicios fue un poco hablando sobre viajes y eso, yendo a lugares bonitos. Hemos cambiado un poco a la parte de entrevistas con personas que entendemos que tienen algo que aportar. Pero que seguirán las excursiones, travesías. Las travesías muy traviesas van a el seguir. blondie borracho. Van a haber muchas cosas. Vamos a andar el país entero y cuidados internacionales, Atención a Chile. Colombia, te queremos. Te queremos Cuba, te queremos Colombia, te queremos todo. Un saludo para Manuel, que lo está viendo de Nicaragua. Caramba, Manuel. Saludos Manuel, espero que estén bien allá, que se cuiden, porque ya sabemos que entró ese huracán que ha sido un monstruo. Sí. Sentimos mucho las pérdidas de vidas humanas allá en Nicaragua, Manuel. Y espero que se protejan tú y los tuyos, y que el pueblo nicaragüense pase por este trance lo mejor posible. De corazón, cuídense, Nicas. Fuerza. Francis, vamos al tema que le gusta a la gente, las anécdotas, las historias jocosas, las historias de problemas, de no problemas, de felicidad. En uno de esos viajes, que sé que son muchos, que posiblemente hagamos otros más, ¿cuál ha sido la experiencia más interesante que tú has tenido? A ver, cada viaje es una experiencia interesantísima. Pero yo me gustaría iniciar este tema de viajes, ya que al canal le gusta el tema de los viajes, pues con el primer viaje que yo di en mi vida, la primera vez que me monté en un avión, que fue a la salida de acá de Santo Domingo de la República Dominicana, que estuve ubicando en el contexto de esa Guerra Fría, en la República Dominicana, año 1968, estábamos también aquí viviendo la Guerra Fría muy crudamente, entre el gobierno semidictatorial de Joaquín Balaguer, que se conoce la historia de nuestro periodo, Los 12 años, los 5 el años. gobierno de los 12 años, ¿ok? Porque después el hombre tuvo otro periodo de 8 años, muy bueno, por cierto, aunque tuvo también sus matices, pero tuvo otro periodo pues, mucho más demócrata, digamos, ¿no? Pero ese gobierno de 12 años le tocó vivir el momento de frenar una revolución in motion que había aquí, donde los grupos de izquierda pues planteaban el derrocamiento del régimen de nuestra democracia completamente imperfecta para montar pues el socialismo. De nuestro intento de democracia, porque seguimos construyendo. Pero todo era un intento, igual también fue un intento de socialismo de aquellos muchachos, heroicos todos, maravillosos, unos más errados, otros menos errados, pero que sufrieron la cruelísima represión del régimen que si uno lo mira ahora, tantos años después, que se defendió, un régimen que se defendió de sus adversarios políticos que estaban en la lucha armada, esa es la verdad. Entre ellos mis padres, que venían de la lucha primero que todo antitrujillista, y después se unieron a el camino de la lucha, pues, entonces, con la lucha armada realmente, mi padre y mi madre. Y en ese contexto entonces, a nosotros nos tocó pues vivir, por eso te decía que los niños asumen todo,
y a mí en lo personal me tocó vivir desde muy tempranita edad el hecho de que mis padres eran dos perseguidos políticos. Y eran perseguidos políticos pero eran buscando su cabeza para matarlos, no eran perseguidos políticos para hacer una entrevista en la Procuraduría General. Antes habían ciertas reglas de cierto régimen y no era como ahora que había tanta libertad de tú poder hacer lo que... Ni tantos derechos que ¿me te protegieran. Resultado de esto, en las postrimerías del año 68, yo tengo 5 años de edad, se han agudizado mucho, ese enfrentamiento se ha agudizado mucho y no se limitaba al territorio dominicano, se expandía por el mundo entero porque la Guerra Fría era el mundo entero. Y en Europa, donde estaban muchos de nuestros exiliados, nuestros jóvenes dominicanos exiliados en Europa, habían habido ya intentos de secuestro de niños. Incluso en esa misma época en la que se produce, ¿verdad?, el asesinato del Moreno, ¿verdad?, que lo descuartizan en Bélgica, lo secuestran y lo descuartizan en Bélgica. Sí, era un evento cruel, la Guerra Fría era cruel, era dura. Entonces se decía, y se corrió el rumor de que aquí en Santo Domingo iban a comenzar también a secuestrar a los hijos de los políticos, de los llamados de los muchachos, ¿verdad? Y entre eso estaba yo y estaba mi hermana. Entonces mi papá, que estaba en el exilio en Francia, Andrés Ramos Peguero, decide entonces montar a todo vapor una extracción de nosotros acá, para sacarlo y evitar justamente que nos fueran a secuestrar. Exactamente. Y entonces, efectivamente, a finales del año 68, la primera quincena de diciembre, pues ya esa extracción está organizada, se dieron los pasaportes, el dinero, se consiguieron las visas, por supuesto pasaportes falsos para todos, para poder salir por el aeropuerto sin ser detectados, sin ser identificados, ¿no?, hacia Nueva York, donde la hermana de mi madre, que vivía en ese entonces en Manhattan. ¿Okay? Entonces toda esa salida fue muy, muy dramática. Nosotros vivíamos en la calle Palo Hincado con Malecón. Ahí está, en algún momento debiéramos ir. Sí, la calle famosa, la calle famosa. Sí, la calle Palo Hincado, la misma calle donde empieza el Conde, ¿no? Sí. Pero muriendo en Malecón, ¿no? Ahí hay un edificio de 4 pisos y en el último piso estaba el apartamento nuestro. Como anécdota, pues toda la anécdota del viaje, pero ni mi hermana ni yo, que éramos pequeños, nos dábamos cuenta. Había mucho movimiento, pero no sabíamos qué estaba pasando. Y me sorprende mucho que nos hacen un almuerzo con mi profesora, mi maestra de primaria, Eloísa. Porque a mí me tuvieron que poner en la primaria con 3 añitos de edad. Porque como había aprendido a leer y a escribir tan temprana edad, a mí hubo que ponerme temprano también en la escuela, porque mi hermana iba a la escuela y yo pedí para que me pusieran en la escuela. Y en aquel entonces estaban los maestros normales, ¿ok?, como mi profesora Eloísa, a la cual rindo un homenaje, y con ella rindo un homenaje a todos los profesores y maestros normalistas que fueron el pilar del aprendizaje de este país. Bien. Y los maestros normales pues daban clases en unas escuelitas que eran sus casas al mismo tiempo, y daban clases desde primer grado hasta bachillerato en una misma salón, ¿ok? Un fenómeno interesantísimo. Entonces se organiza ese almuerzo de despedida con mi maestra Eloísa, que debe haber fallecido hace muchos años, la que recuerdo con todo amor porque fue mi primera maestra, ¿ok? Y se organizó aquel homenaje, aquella despedida en su humilde casita donde tenía su aula, aquí en una Palo Hincado, ¿ok?, donde tenía su aula y su escuelita, y allí en el patio allá, donde era el recreo nuestro, que era el patio de la casa, esas cosas nuestras, ¿no? Se organizó ese almuerzo, y esa misma tarde pues salimos rumbo al John F. Kennedy de Nueva York, ok, en Pan American, nunca olvidaré Pan American, siempre será un referente, porque era la gran línea aérea de la época. ¿Okay? Estamos hablando de diciembre del 68, la primera quincena de diciembre del 68, y la primera llegada al aeropuerto Kennedy y el primer choque con la nieve, que para nosotros los latinos y los caribeños siempre fue un evento, la nieve, ¿no? Y ver la nieve llegar. Y lo otro muy impactante del Kennedy en aquella época era la cantidad enorme de aviones aterrizando y saliendo al mismo tiempo. O
Sí, ver una fila de aviones, literalmente una fila de aviones despegando uno detrás del otro y ver una fila de aviones aterrizando, un espectáculo. Y entonces llegar a Nueva York y pues el taxi, o sea, el apartamento de mi tía Jeanne, y increíblemente, y el primer impacto que yo tengo de Nueva York, que te puedo decir de niño como viaje, pues fue la televisión a color. Nosotros no teníamos acá televisión a color todavía. En los 70. Y lo primero que recuerdo es un noticiario, ¿verdad? En la noche ya, que vamos a cenar, el noticiario, y los colores de la televisión a color y un noticiario. Y yo digo que por culpa de ese noticiario yo no he dejado de ver noticias. Y todos los días yo veo, pues, veo un montón de horas de noticias. Posiblemente 3 o 4 horas. ¿Qué diferencia? Posiblemente 3 o 4 horas de noticias yo vea o lea cada día. Ahora tenemos los canales, pero además tenemos la internet y todas las redes sociales. Así que yo soy un fanático de las noticias a diario. Eso fue muy impactante. Me impactó mucho el metro y el olor del metro de Nueva York, ¿ok? Y es un olor que me iba a perseguir después toda mi vida en todos los metros del mundo, que tienen un olor parecido. Mira, es una mezcla rarísima entre cigarrillo, chicle, ¿ok? Cigarrillo, chicle y popcorn, el olor de las palomitas, Sí. ¿verdad? Toda esa mezcla, más un olor que tiene el metro en particular, que despide el funcionamiento de metro. Se hierra esa maquinaria. Oye, ¿me puedes creer que después de haber conocido tantos metros en el mundo, no conozco el metro de mi país todavía? He tenido 2 o 3 amigas que le he dicho, chica, pero vamos a usar metro, pero para hacer un tour en el metro de Santo Domingo. Yo no quiero conocer el metro De Sabana Perdida. Quiero hacer un tour, coger las 2 líneas y correr la entera, ¿ves? Hay personas que son viajeros en el mundo y después que vean el mundo, entonces dicen, pero yo no conocí mi país. Yo Pero no sin soy embargo, de- y de eso hablaremos después, Sí. el país yo lo conocí y lo conocí en una época en la que no había turismo, por circunstancias familiares. Nada más te puedo decir que yo conocí todas las grandes playas que ustedes conocen hoy, las conocí yo con hierba, porque eran vírgenes. Sí. Todas, porque en este país, en el momento que hice turismo, el turismo en República Dominicana era el Hotel Hamaca de Boca Chica, el Hotel Lina y el Hotel Jarabo en Santo Domingo, y 2 o 3 cabañas de montaña allá en Jarabacoa. Ese era el turismo, aquí no había más nada de turismo. Estos eran años 88, 89, 90, 91. ¿Ok? De manera que entonces esa experiencia en Nueva York, conocer increíblemente el laundry, es decir, el London, el basement de los edificios donde están las máquinas lavadoras, ¿no? Para mí es una cosa impresionante, las máquinas lavadoras de los Londres de la ciudad de Nueva York. Y claro, lo máximo, lo más espectacular de todo, pues mi tía, cuando era una mujer rica, era una mujer que tenía muchos años viviendo en Estados Unidos, pues tenía su dinero, bueno, y vivía en Manhattan, no vivía en cualquier lugar. Sí, Exacto. Claro, sí. Y Y entonces ella nos lleva a ver el espectáculo en el Carnegie Hall, el espectáculo de Navidad. Bueno, pues tú te puedes imaginar que la Navidad de 1968, los Estados Unidos en pleno esplendor de su economía y de toda su historia, el espectáculo del Carnegie Hall de Navidad en Nueva York, bueno, pues me dejó a mí sentado para toda la vida, aferrado a los teatros. Cuando yo vi bajar por el seguidor de luz, a Melchor, Gaspar y Baltasar, los 3 camellos venían bajando por el seguidor hasta la pista allá del Carnegie Hall. No te digo más, que fue espectacular. O sea que solo le escuchaban historias. La pudo. Sí, porque nosotros aquí hemos vivido siempre el tema navideño, Melchor, Gaspar y Baltasar, la política de Navidad y Santa Claus y todo ese asunto. Pero ver esas obras. Pero ver el espectáculo. Esas ¿verdad? obras son Santa- diferentes. No, te queda para un niño, eso es sobrecogedor y se queda en tu mente y en tu memoria para toda tu vida. Digamos que fueron las experiencias así que te puedo decir que no olvidaré, ¿verdad? De un Nueva York, años 68, plena guerra de Vietnam, un frío del caramba. Y, por cierto, andando el flu, que era la pandemia del año 68, que muchos hoy comparan con el coronavirus. En ese invierno hubo una epidemia de gripe que mató muchísima gente, posiblemente hasta más que están muriendo ahora. Posiblemente hasta más que están muriendo ahora. Sí, claro. Y en el viaje hacia París, de Nueva York a París, que sería, digamos, la segunda etapa de ese viaje, ya yo me fui ya con el flu a cuesta y llegué a París enfermo. Como cierre de todo este asunto y de este dramatismo,
hicimos muy bien en salir ese día, que debe haber sido de aquí de Santo Domingo, debe haber sido el 14, en el 12, el 13 o el 14 de diciembre. Porque el día siguiente de habernos ido, la banda Colorado de los Incontrolables de Balaguer se metió en el apartamento de nosotros y como no nos encontró, lo desbarató enterito la droga. Quiere decir que nosotros salvamos nuestra vida con una diferencia literalmente de 24 horas. Un día más que nos hubiésemos tardado, hubiésemos perecido. Pero todo hay que decirlo también, toda la vida dentro del ejército y de las fuerzas de seguridad ha habido hombres decentes. Y esos hombres fueron los que le avisaron a mi padre que estábamos en la lista de los que iban a ser atacados. ¿Okay? Siempre ha habido, los dominicanos siempre han sido muy... Usted ha habido por un buen corazón de alguien. Por un corazón de alguien, un militar o un oficial de la fuerza de seguridad dominicana que nos avisaron, que dio con tiempo, avisaron con tiempo, avisen, saquen a esos niños, sáquenlos, y ya te digo, 24 horas después de haber salido de la República Dominicana, se volvió la banda Colorado, buscándonos desesperados, a matarnos, pero ya no nos encontraron ya, y ahí comenzó entonces un periplo por el mundo que no ha terminado, porque sigo viajando todavía y con Quiliao voy a ir para todos lados. A Quiliao lo voy a llevar yo a lugares que Quiliao no conoce, ¿ok? Con Quiliao me voy a ir con Quiliao con ustedes, ¿ok? Entonces yo creo que, Ale, esa es mi primera anécdota de viaje. Ay. Bueno, señores, yo tenía una pregunta para cerrar, pero no la voy a hacer, porque en realidad es una historia que yo no le puedo preguntar a alguien, ¿te gustaría volverlo a intentar? ¿Te gustaría volverlo a vivir? Es una historia que te marca totalmente a tu vida. Eso es que te hace quien tú eres hoy y definitivamente si yo le pregunto estaríamos haciendo juicio de valor que quizás no tendríamos la misma persona que tenemos hoy en día. Exacto. Señores, ¿qué edad tenía ya en ese primer viaje? 5 años de edad. 5 años. ¿Y los próximos fueron 10, 11, 12 o seguiste viajando? No, seguí viajando, ya después para adelante, ya yo nunca más me bajé de un avión, mijo. A mí me tocó... El proceso académico, la universidad, o sea... ¿Hizo carrera allá? ¿Todas? Sí, en Cuba. Hizo carrera en Cuba, también estudié en Madrid, también en España. También, sí, claro. Pero en Estados Unidos no tuvo formación. No, en Estados Unidos no. Volví otra vez ya de adulto, pero vivía ya de viaje de placer. Y espero también volver ahora porque mi hija vive allá. Señores, él de República Dominicana a Nueva York, de Nueva York después dijo que llegó a París y ahora está hablando que terminó en Cuba. Eso es una segunda historia que vamos a seguir tratándole en otro video para que no se haga muy largo. Pongan ahí sus comentarios si les interesa saber sobre blockchain, Bitcoin, política internacional, la Guerra Fría. Sobre Trump, que hay gente preguntando sobre Trump. ¿Trump es un maldito loco o es un hombre que se pegó, es un oportunista, es una bestia o es un visionario? Este hombre es ese tema si quieren. Este hombre es un analista. Es un tema bien controversial. Y él tiene su soporte por Trump y eso es lo que quizá a muchos de ustedes les va a chocar. Verdaderamente yo tampoco lo catalogo como mal persona, yo lo catalogo como un mercadólogo. Y una persona, o sea, que si tú buscas su historia, un perseverante con lo que quiere, porque de todo hay que sacar algo bueno. Pero como le digo, eso será para un próximo video. Muchas gracias por su sintonía. Quiliao RD en la casa. El blog le dio la gana de aparecer porque nada más quiere salir los videos borrachos. Acá tenemos al profesor Francis Ramos Bay. Bueno, para mí ha sido un placer venir a Quiliao, ¿verdad? Y acá no es Quiliao, para nosotros también. Francisco Herzi, para nosotros también. Que siempre está listo a aprender, eso me gusta mucho de Claro, ustedes. sí, claro que sí. Está dispuesto a aprender. Es como allá dice- mi hermanito el menor que está allá, que en algún momento él y yo haremos una Cambio de papeles. un cambio de papeles, porque él va a poner conmigo algunos temas también. Es Si como a dice- ustedes les Ya. conviene, no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita. Ya lo Y dijo él. compartan el Si video. no te llegan las notificaciones, ¿ok? Ya lo dijo él, señores. Gracias.